Éxodo 21. Trato justo de los esclavos. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, éste podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad, y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo, y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: «Yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre». Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Casos de daños personales. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado, pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que 2 hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo, y debido a ello, el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y, debido a ello, lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear, y el dueño ya había sido advertido pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo, y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo,
los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata, y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo, y por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Éxodo 22. Protección de la propiedad. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino, y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro, y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios, y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre 2 personas, y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir, o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios, y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva, y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Responsabilidad social. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen.
No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días, y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso, no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Éxodo 23. Un llamado a la justicia. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar, y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro dios, ni siquiera menciones sus nombres. 3 festivales anuales. Cada año deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el Festival de los Panes sin Levadura. Durante 7 días, prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival, cada año, en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En segundo lugar, celebra el Festival de la Cosecha cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el Festival de la Cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año, en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano,
el Señor. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre, promesa de la presencia del Señor. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti, y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco, hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra, y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra, y tú los expulsarás de tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Éxodo 24. Israel acepta el pacto del Señor. Luego el Señor instruyó a Moisés: Sube para encontrarte conmigo, y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: Esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho,
compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés: «Sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí, y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo». Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos: «Quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos». Luego, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 25. Ofrendas para el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: «Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Instrucciones para el arca del pacto. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro, y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera, de acacia, y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después, haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo, por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Instrucciones para la mesa. Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de mineros oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas, junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia
y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al bintostin, derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Instrucciones para el candelabro. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con mancintes, capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco, y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro, y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Éxodo 26. Instrucciones para el tabernáculo. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga, y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto, pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra, para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga, y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego, haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 60 centímetros de largo, por 69 centímetros de ancho, y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas se encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo, construye otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo.
Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo, sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes. 5 travesaños para el lado norte del mino de tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo, que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina, especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro, que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del maná. Pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de eride, bronce para los postes. Éxodo 27. Instrucciones para el altar de las ofrendas quemadas. Con madera de acacia, construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Instrucciones para el atrio. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas del lado norte, iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. La entrada al atrio estará ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio, confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes,
cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata, y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo, por 23 metros de minasetontené ancho, y tendrá paredes de cortinas de 2 metros, con 30 centímetros de alto, hechas de lino de tejido fino. Las bases de los postes serán de bronce. Todos los objetos que se usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Iluminación para el tabernáculo. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo, delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel, y deberá cumplirse de generación en generación. Éxodo 28. Vestiduras para los sacerdotes. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Diseño del efod. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro, luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod, diseño del pectoral. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello.
Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego, haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en 1900 en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las sombreras del efod. Luego, haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral, junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las sombreras, justo por encima del nudo, donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Otras vestiduras para los sacerdotes. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor, en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras «Santo para el Señor». Con un cordón azul, sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino, haz también el turbante. Confecciona, además, una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel, y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo, o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Éxodo 29. Dedicación de los sacerdotes. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después cíñele la faja decorativa del efod. Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas.
Cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos, y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo, unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con toda la grasa que los rodea, y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después, quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego, toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponles sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción, y rocíalo sobre Aarón y sus hijos, y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Luego, de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar, junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego quédate con él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas, el pecho y el muslo que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos, y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante 7 días, mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego, Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta, a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan, usados para su purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene permiso, porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse, porque es sagrado. Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones, tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días.
Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo. Unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo cada día, durante 7 días. Después el altar será completamente santo, y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de un año, uno en la mañana y el otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde, junto con ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día, de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel, en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto, para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo 30. Instrucciones para el altar del incienso. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Dinero para el tabernáculo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio siclo, según el siclo del santuario, que equivale a 20 geras. Todos los cintos que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Instrucciones para el lavamanos. Luego el Señor le dijo a Moisés: Haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce.
Ubícalo entre el tabernáculo y el altar, y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo, para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre, o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla, de generación en generación. El aceite de la unción. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculado según el peso del siclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos, a fin de consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado, y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta, o unja a alguien que no sea un sacerdote, será excluido de la comunidad. El incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor, y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio, será excluido de la comunidad. Éxodo 31. Los artesanos, Bezalel y Aholiab. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios, y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Instrucciones para el día de descanso.
Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el 7º día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el 7º dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Éxodo 32. El becerro de oro. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió: Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas, y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas, y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: «Mañana celebraremos un festival al Señor». Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: «Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: «Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Después el Señor dijo: «He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación». Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. «Oh Señor», le dijo, «¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre». Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, que gritaba desde abajo,
exclamó a Moisés. Parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua, y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego, y salió este becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo, y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro. Maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés, y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Moisés intercede por Israel. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, «Qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito». Pero el Señor respondió a Moisés, «No, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve, y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados». Después, el Señor envió una terrible plaga sobre ellos, porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés, «Váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino». Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, «Ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes». Así que, desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba,
y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés ve la gloria del Señor. Un día, Moisés dijo al Señor: «Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo». El Señor le respondió: «Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien». Entonces Moisés dijo: «Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra». El Señor contestó a Moisés: «Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre». Moisés respondió: «Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia». El Señor respondió: «Haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida». El Señor siguió diciendo: «Párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro». Éxodo 34. Nueva copia del pacto. Luego el Señor le dijo a Moisés: «Talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte». Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana, subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: «Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación». Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: «Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada». El Señor respondió: «Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor.
el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Asera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio, y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí, al rendir culto a mi Atsun-Sindasm, otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días, prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año, en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del linuncioso, arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha, con los primeros frutos de la cosecha del trigo, y celebrar también el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor, Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio, para que nadie codicie ni conquiste tu tierra, mientras te presentas ante el Señor tu Dios, esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés: Escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte, con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo, no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que, cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad. Les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó, y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo,
hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Éxodo 35. Instrucciones para el día de descanso. Luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel y dijo: Estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Ofrendas para el tabernáculo. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero, curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Vengan, todos los que sean hábiles artesanos, y construyan todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, el arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia, para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación, el altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de las ofrendas quemadas, las rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo y el atrio, y sus cuerdas, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Entonces, toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés, y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos, con el corazón motivado y el espíritu conmovido, regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce, los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor, y quienes tenían madera de acacia, la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las Tinomatrisintam, mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido, prepararon hilo azul, púrpura y escarlata, y tela de lino fino, y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así, todos, los del pueblo de Israel,
cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: «El Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Éxodo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab, y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial, y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: «La gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer». Entonces Moisés dio una orden, y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: «Hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el Tein, santuario. Ya tenemos lo suficiente». Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Construcción del santuario. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego, Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego, hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga, y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga, y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto, por 69 centímetros de ancho, y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo,
Construyó otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera. Así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo, sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las cintas estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo, que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes, e hizo anillos de oro para sostener los travesaños, y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial, de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina, hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina, para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro, y las 5 bases eran de bronce fundido. Éxodo 37. Construcción del Arca del Pacto. Después, Bezalel construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo, por 69 centímetros de ancho, y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de minomesata, oro, y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia, y las recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después, hizo la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo, por 69 centímetros de ancho. Formó 2 querubines de oro labrado a martillo, y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Construcción de la mesa. Luego, Bezalel hizo la mesa con madera de acacia, que medía 92 centímetros de largo, por 46 centímetros de ancho, y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde. La adornó con un reborde de 8 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde. Hizo 4 anillos de oro para la mesa y los fijó en las 4 esquinas, junto a las 4 patas. Los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Bezalel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa. Tazones, cucharones, frascos y jarras, los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. Construcción del candelabro. Luego, Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. El candelabro tenía 6 ramas que salían del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tenía 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. El tronco,
del candelabro estaba artesanalmente trabajado con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salían del tronco, todo hecho de una sola pieza. Los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza, con el tronco de oro puro labrado a martillo. También hizo 7 lámparas para el candelabro, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro. Para hacer el candelabro completo, junto con sus accesorios, se usaron 34 kilos de oro puro. Construcción del altar del incienso. Después, Bezalel construyó, con madera de acacia, el altar para quemar el incienso. Lo hizo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar. Hizo 2 anillos de oro, y los fijó en 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo. También hizo las varas con madera de acacia, y las recubrió de oro. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Éxodo 38. Construcción del altar de las ofrendas quemadas. Luego, Bezalel construyó, con madera de acacia, el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar: recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Construcción del lavamanos. Además, Bezalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Construcción del atrio. Después, Bezalel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce, y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata, y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce, y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata, y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio, confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio.
Estaba sostenida por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata, y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. Inventario de materiales. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro, que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del siclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del siclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de un becá, que equivale a medio siclo, según el peso del siclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres, que ya habían cumplido 20 años de edad. Para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior, se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo, y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio, y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio. Éxodo 39. Vestiduras para los sacerdotes. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata, para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del efod. Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino, y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro, y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 2 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel como se graba un sello. Bezalel fijó las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral Bezalel. Hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera
consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral al éfod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las hombreras del éfod. Después, hicieron otros 2 anillos de oro, y los fijaron a los bordes interiores del pectoral, junto al éfod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro, y los fijaron a la parte delantera del éfod, debajo de las hombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al éfod. Después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores, del pectoral a los anillos del éfod. De este modo, el pectoral quedaba firmemente unido al éfod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Otras vestiduras para los sacerdotes Bezalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el éfod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro, y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad, de oro puro. Lo grabaron como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul, sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés revisa el trabajo. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Éxodo 40. El tabernáculo queda terminado. Luego el Señor le dijo a Moisés:
Levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además manda traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar, y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario, a fin de consagrarlos y para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios, a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base, a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo, así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo. Primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima, tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca las varas para transportarla, y a la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Luego, llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo, en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo, en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso, en el lugar santo, delante de la cortina interior, y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar, y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. La gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo, porque la nube se había posado allí, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche, resplandecía fuego dentro de ella,
de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes.